El valor de los métodos. Es un punto importante que me pareció que, si bien acá está mostrando que el aprender es un proceso, en el cual el proceso formativo es el central para lograr la autoformación, los métodos juegan un papel fundamental. Él habla mucho de los métodos de demostración, dice, que llevan a la evidencia por el razonamiento, que requieren esfuerzo, concentración. Estos métodos deductivos tienen mucho más valor educativo. Lo dice en la página 41. Si tuviéramos que elegir entre un procedimiento más fácil para todos y el educativo para todos, elegiríamos este último. Pero, fíjense, ¿no? Esa cosa que tiene estable. Sin embargo, a veces conviene seguir el criterio del niño. Si me dan a elegir entre dos cosas buenas, hago lo que hace el niño, me quedo con las dos. Entonces, quizá convenga quedarse con un buen procedimiento y a su vez con el procedimiento educativo para todos. Acerca del valor pedagógico de los procedimientos de mayor valor educativo, hay que tener presente que a veces conviene dejar para el fin la evidencia directa, que debe recurrirse a muchos procedimientos, nunca a uno solo, dice, y que una determinada ventaja educativa por sí sola no siempre debe primar en las preferencias de uno u otro procedimiento para una determinada enseñanza. La conjugación de las dos culturas, la integral y la vocacional, tanto del que enseña como del que aprende, es una de las tendencias que propugnamos. Y los métodos se desprenden de estar valorando esta conjugación de las dos culturas, la integral y la vocacional. Yo creo que en el tema de que, si bien aprender es un proceso, el maestro y el pedagogo siempre está pensando en los métodos. Y esta es una muy buena recomendación que él hace, ¿no? No quedarnos con uno solo, elegir métodos educativos, métodos que sirvan para todos, pero además tener en cuenta mucho los métodos deductivos. Él trabaja desde el campo de las ciencias. Y hay una serie, digamos, de elementos que él va a ir manejando para poder conformar esto de que enseñar es enseñar maneras de aprender. Dice concretamente en la página 57, en uno de los múltiples aspectos, lo educativo consiste en aprender a aprender, y una de las más importantes misiones de la enseñanza es enseñar a aprender. Y fíjense lo que dice, la enseñanza por la acción tiene que ser dirigida y jerarquizada. La acción por la acción como valor pedagógico debe ser superada por la acción dirigida con fines conscientes, establecidos. Enseñar maneras de aprender no tiene limitaciones y por lo tanto comprende la enseñanza por la acción, corrigiéndola de sus defectos. Para dirigirse a la vida, pocos son los poderes de la razón sin la experiencia y pocos son los poderes de la experiencia sin razón. Yo creo que acá retoma mucho del pensamiento del pragmatismo de Dewey, ¿no? Importa la experiencia, pero guiada por la inteligencia, ¿no? Guiada por la razón. Y tenemos que guiar el aprender mediante una experiencia inteligente. Y es esa la función del maestro. Ahora, hay elementos importantísimos en esto que yo los quiero retomar, ¿no? En primer lugar, no a los dogmatismos. Él dice
Que se respete la personalidad del educando en el plano de los valores. Lo primero es no confundir la propaganda proselitista con enseñanza y educación. La alegría de emancipar, de hacer hombre contrapuesta a la ambición de imponer. Cuidar que la educación tienda al desarrollo integral de la personalidad. Uno de los mayores pecados del adulto en su convivencia con el niño es de hacerle creer que tiene el privilegio de ser y de tener la verdad absoluta. El valor del error. Pedagogo es aquel que sabe sacar el mejor partido de todas las situaciones, incluso de los fracasos. Y la naturalidad es importantísima, en lo pedagógico como en lo estético. El arte de no tener artificio es muy difícil de alcanzar. Entonces, fíjense sobre la enseñanza de la lectura y la adaptación de obras para su enseñanza. Como en las otras formas de vocación pedagógica, buen signo es la originalidad y eficacia de los procedimientos para hacer comprender una obra a quienes no la comprendan tal cual se ha escrito, sin deformarla y encendiendo el interés por su lectura directa. Toda adaptación realmente pedagógica debe ser una introducción, no una sustitución. No se enseñó a leer bien si no se creó la pasión por la lectura. ¿Qué creencias, qué hábitos, qué costumbres, qué actitudes mentales, qué maneras de sentir, de actuar, de vivir se están contribuyendo a crear en el acto de aprender? Esas son las preguntas del educador. Y por último, en este capítulo me importa plantearlo que la enseñanza de maneras de aprender está vinculada con el tema de la investigación. Enseñar maneras de aprender, dice en la página 175 del proceso formativo al autoformativo, enseñar maneras de aprender es una de las misiones más importantes del pedagogo. De ahí el gran valor de la ciencia, si se enseña conforme a su espíritu y método, evitando que el mediador pedagógico, en vez de introducir, sustituya. Sean cuales sean los valores espirituales de una asignatura, sus valores educativos dependen fundamentalmente del cómo se enseña y de cómo se aprende. En el fondo, de cómo se vive lo que se enseña y cómo se vive lo que se aprende. Y esto es válido para la enseñanza superior. Y pone un ejemplo en un concurso que se hace, en el cual un estudiante plantea en que el corazón también es capaz de enfermarse de tétanos. Hace toda una investigación un estudiante y concluye que el corazón tetaniza. Para escándalo de sus profesores, se descarta el trabajo. Y después de unos años, en Estados Unidos, una investigación arroja que el corazón tetaniza, ¿no? Entonces, dice que el docente no puede ser el freno del aprender, incluso en la pedagogía activa, porque a veces dice, él trabaja mucho con la pedagogía activa, con la experimentación y la investigación, que en eso no quiero abundar, porque de eso ustedes ya saben mucho, pero él dice que el docente en la propia actividad puede manipular la experiencia y la actividad, porque asombra el frecuente contraste, dice en la página 176, entre la teoría y la realidad de la llamada enseñanza activa. No se repara en que la acción no es lo esencial de ella. Lo esencial es el espíritu que prevalece en el aula y su permanencia fuera del aula, tendiendo a un responsable libre pensamiento y a una acción autónoma en el plano de los valores. Es curioso cuando se trata de la enseñanza de la ciencia, el mediador pedagógico suele sustituir el espíritu y los métodos científicos, en vez de introducir a ellos rigurosamente. Dice, repetir los experimentos
sin el proceso propio del espíritu científico, no es mucho más que repetir con palabras lo que se aprende de memoria. Bueno, entonces, enseñar maneras de aprender es el verdadero fin de la educación. Solo mediante ella podemos lograr esa educación integral. Acuérdense que el hombre integral se logra por una enseñanza integral. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Yo sé que estamos cansados. Volvemos, si quieren, un poquito a las citas con las cuales empezamos el capítulo. ¿Cuánto habría para poder terminar en esto de la enseñanza integral? La descoordinación entre los ciclos. Entre los ciclos. Ajá. Inicial, primaria, inicial, primaria, y le pedimos lo que es inicial, secundaria. Después de esto, hasta también el secundario y la universidad. Lo viendo solamente desde la formación donde acá hay diferentes planes de la formación de los formadores, ¿no? Y la programación y de los programas. Claro, acá en la revista se hicieron unas charlas crecientes con Ibarrura, y ella lo que planteaba, mencionaba, se refirió muchísimo a que era necesario. Lo que ella mencionaba que referido específicamente a la ciencia, ¿no? Que los maestros creíamos que enseñar ciencia en realidad que tenemos que repetir, por ejemplo, experimentos. Ajá. Ya estábamos experimentando, no estamos repitiendo una experiencia, porque lo que experimentar realmente es otra cosa diferente, ¿no? Y bueno, cómo hemos sido formados en eso, y en realidad el niño se acostumbra, se va como muriendo, ¿no? Ese interés, esa curiosidad, con el que ya generamos otro enfoque que no es el que obviamente el experimento. Y además, yo creo que aquello que nosotros repetíamos desde Dewey, desde el pragmatismo, aprender a aprender, yo nunca lo encontré tan descodificado como con Clemente Stable. Porque no es aprender a aprender, es enseñar maneras de aprender. Y guiar el aprendizaje desde adentro. Como que ubica qué rol juega el rol de la docente, Claro. Y el rol juega la docente es que aprende a aprender. Claro. Es algo del niño, pero que el docente tiene un rol para el niño. Claro. Incluso yo creo que a veces hasta la terminología de formadores desvirtúa digamos, el rol docente. Porque nosotros somos formadores ¿de qué? Formador de formadores, ¿no? Los docentes de maestros, de profesores, ¿no? Pero nunca uno sabe qué es lo que se define, formación para qué. Si se habla de una educación integral, sí, pero a veces la palabra formación como que está muy asociado a la transmisión de determinadas técnicas, de determinadas profesiones, de determinados oficios, de determinado encajonamiento de un determinado contenido. En cambio, por eso él habla tanto de que el educador debe tener mucha libertad en su formación y aprender investigando, porque eso después lo reproduce con sus alumnos, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso de que en definitiva lo importante es el clima, y eso nosotros lo vemos cuando entramos a una clase, el clima que impere, independiente de los métodos y de los contenidos, ¿no? A veces no nos dicen los maestros nada de los métodos y ya vemos el clima que hay en cuanto al respeto del proceso del alumno, de la autonomía del alumno en el propio aprender. Sí. Ahora, evidentemente esto va muy reñido con una educación de corte tecnicista, ¿verdad? En la cual se priorizan los objetivos finales, ¿no? Vamos a retomar un poquito. La vocación es el propio hombre.
el humanismo, ¿no? Que solo se logra por la cultura y por lo tanto por la educación. Por eso la función docente es fundamental y formar bien para ella, porque el maestro ocupa el lugar central. Y ahí él dice, es fundamental que el docente aprenda maneras de aprender. Y otro punto que es fundamental para desarrollar la vocación en el hombre y en esos niños y en esos educandos que nosotros tenemos en nuestras manos, es cuidar la relación pedagógica. Y en la relación pedagógica, a mí me parece que se adelanta muchísimo estable a los planteos de cuidar la autonomía del educando. El desarrollar justamente mediante esas maneras de aprender a aprender y de guiar el aprendizaje más que determinarlo, se está respetando la autonomía del niño, porque en él se juega la autonomía del hombre. A ver si entra exacto. Sí. Dice la autonomía del niño y autonomía del hombre. Yo lo fiché así. Dice la autonomía del niño es el único y mejor modo de preparar el autogobierno del hombre y puede comprometer la autonomía del hombre. La libertad y la responsabilidad. El problema más grave de la docencia sería el conflicto entre la libertad y la autoridad, cuya solución ideal sería la autoridad en la libertad. Nada de lo que se impone se hace con dignidad. El tema de la autoridad, libertad y moral. En las escuelas hay que combatir las dos tendencias, la de voluntad de dominio y la de fácil sometimiento. Hay que acentuar la dignidad del hombre. En estos temas de la relación educativa, él de hecho está planteando el tema de la laicidad, en cuanto que dice no a los dogmatismos, pero a su vez todo trabajo del docente va dirigido a desarrollar esa humanidad en el niño y teniendo en cuenta esa vocación por ser diferente y que de ninguna manera nosotros tenemos derecho a de alguna manera determinar. Pero también plantea el tema de la autoridad, que hoy lo llamaríamos límites. O sea que en la relación educativa lo central, dice, es el entrecruzamiento de dos autonomías. La autonomía del que enseña, pero también la autonomía del que aprende. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Algún comentario? A mí me pareció muy importante esto. Él plantea en su obra, en esta obra de la presión normativa, enseñanzas de las maneras de aprender, él plantea toda una oposición entre la pedagogía de la presión y la pedagogía de la personalidad, lo que sería la pedagogía antigua, tradicional, que él la resume en la de la presión al sujeto, la coerción, y la pedagogía de la personalidad, que tiene mucho que ver con la pedagogía nueva, pero que lo centra más que en los métodos activos en la defensa de esa autonomía de sujeto. Ahora, es muy importante de que en esa autonomía se juega la dignidad del hombre, ¿no? Y nosotros a veces es algo, yo no sé si natural o es la urgencia por el trabajo o la mecanización, la tendencia que tenemos a uniformizar situaciones, resultados, métodos. También hoy hablábamos, ¿no? En otro ambiente, que el número de niños, uno Claro. niños por clase es algo que está determinando también muchas cosas. El número de niños además dentro de esa complejidad, desarrollar autonomía y libertad y todo eso con niños que vienen con tantos problemas sociales
Claro, porque yo creo que... Yo creo Sí. que en cierta forma porque no se hizo lo que de repente él planteaba en el primer momento, tener en cuenta tanto los valores. Sí. Yo creo que lo que pasa es que cuando el niño viene a la escuela, todo este proceso no fue hecho, ¿no? Hay muchas carencias previas del niño cuando llega a la escuela, en que hay todo un camino que ya no fue caminado, no fue andado. Claro, claro. Y que entonces... Sí. Y cuando los roles a la escuela en las zonas pobres se prioriza la socialización, ¿verdad? El mundo, el otorgamiento de hábitos, ¿no? Son las líneas educativas para los países pobres y dentro de los pobres, los más pobres, como decía la aplicación de Jontien, la respuesta. Eso ha desvirtuado totalmente lo que es realmente el educar, ¿no? Además el padre y la madre no están educados, entonces Claro. tampoco, Claro. por eso el niño no viene. Pero en este momento está siendo necesario, me parece, ser explícito el trabajo en valores, hacerlo Claro. más visible. Si bien es algo que no se puede, que tiene que seguir siendo espontáneo a la medida que se tienen que ir aprovechando las situaciones de vida, como no hay una clase moral, pero sí que lo que se tiene que tener claro hacia dónde apunta, porque hacer una lectura del tema de valores Sí. en la institución y hacer, digamos, una intervención, porque es un tema que estamos haciendo ahora en eso, ¿no? Claro. Pero también los valores son los propios equipos docentes, los valores de nosotros mismos. Claro. Hay una experiencia muy linda de las escuelas de tiempo completo, porque está dentro de la dinámica de trabajo, trabajar en un proyecto de convivencia, con asambleas, con decisiones con asambleas, con funcionamiento de consejos escolares, con delegados de grupos. Y que tiene que ver justamente con eso, con hacer explícito la formación en valores. Él en esto de desarrollar la autonomía habla mucho de que hay que saber que educar en la libertad, que es una misión tan importante como difícil, dice, educar en la libertad. Y ahí retoma mucho del pensamiento de la pedagogía nueva, de Pestalozzi, de Vives, educar por la movilidad, con la movilidad del niño, con el interés psicológico del niño, pero también incluyendo la voluntad, ¿verdad? Pero hay una cosa importantísima que es cuando él habla del profundo amor a la infancia. El genio pedagógico consiste esencialmente en un profundo amor a la infancia. Sin una psicología del amor, la pedagogía jamás hallará su camino. El estado afectivo que acompaña el aprender y el enseñar es importantísimo en el proceso pedagógico. O sea, y además, no solo el amor, dice, el estado psicológico del que enseña. Del maestro siempre se ha pedido que sea optimista. Dice, tener interés en el interés del niño. Esto implica poder discriminar impresionante, ¿verdad? Poder poner lo suyo fuera para poder pensar en el niño. Él dice que, en definitiva, miren qué linda frase, si conviene que el maestro sea un hombre cuyo niño sea más niño que los otros hombres, también conviene que el hombre del maestro sea más hombre que en los otros hombres. No hace discriminación de mujer, pero en fin. Pero más allí de esa última frase que a mí me encantó, que combatir las dos tendencias que tenemos, que tienen las escuelas, que tenemos nosotros los docentes desde el rol que tenemos, la voluntad del dominio y la desfase y sometimiento. Claro. Está hablando en lo que yo he leído que es la patología de nuestra profesión, ¿no? Claro. Que es el nepotismo, ¿no? El caso del nepotismo, porque tenemos poder, sí lo tenemos. Claro. Cuando somos maestros tenemos poder sobre el niño, porque estamos en una escala de jerarquía mayor. Y por lo de adulto y niño no hace diferenciación. Cuando somos directores tenemos poder sobre toda la comunidad.
Digo, como que siempre lo que estamos manejando claro. es el poder que nos lleva a esa tendencia, ¿no? Claro. La voluntad de dominar al otro y la de someter fácilmente, sobre todo en niños pequeños como trabajamos nosotros, algo que hay que saber manejar. Lo que él plantea que es necesario aumentar la autonomía del alumno, ese es el gran desafío del docente como desafío ético, aumentar la autonomía del alumno. Sienten que el alumno dice que todo alumno es un ser cuyos valores tienen que aumentar, pero ellos mismos, que los alumnos se interesen cada vez más por lo que valen, esa es la gran misión pedagógica. Por eso, el gran valor educativo es la ciencia y el arte, ¿no? Dice, nada de mayor valor educativo para el niño como la ciencia, aprendida según los métodos, y el espíritu de los investigadores, y el arte sin adaptación pedagógica. Bueno, yo no sé, les propondría lo siguiente, o suspendemos acá, o redondeamos los 2 capítulos que quedan. Yo porque se han retirado cantidad de compañeros. A mí me parece que lo que podríamos nosotros trabajar en la clase, en el encuentro próximo, otra vez, hice esta mitad, pero no importa, ya terminó. Vieron que el pensamiento no es fácil, ¿no? Va encadenado, pero es entendible. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que ver en la clase que viene sería ver el valor de la investigación científica, ¿no? Y luego las consecuencias concretas en los planes, ya sea de formación de maestros, como las propuestas del método estable. Y me parece que sería bueno que se llevaran esta parte más filosófica y dejamos ver el valor del pensamiento científico, pero a mí me interesa mucho ver sus pensamientos sobre la sociedad política, porque en definitiva el aprender a aprender y el desarrollo de ese humanismo integral supone una postura ética en la sociedad civil. Claro, pero él no habla de ciudadano, él habla de construir el sujeto ético de la democracia. Y eso me parece que es importante plantearlo. ¿Saben por qué? Porque si no queda como que el pensamiento de estable es un pensamiento utópico, que no se concretiza en una sociedad real. Sin embargo, para estable, formar este sujeto autónomo, este sujeto que aprende, aprendiendo a ser hombre, y que esa es su verdadera vocación en la vida, que pasa por la profesión y por los oficios, pero que no se agota esa humanidad, y por eso siempre se acrecienta esa humanidad a través de la cultura y a través de los valores, es un sujeto activo en la democracia. Es un sujeto ético, y por eso le va a pedir a los gobiernos que se responsabilicen por la educación y que no puede permitir diferencias entre los ricos y los pobres, entre los cultos y los ignorantes, porque en definitiva la educación integral es lo que permite formar el hombre integral. Sí, nosotros creo que ahora no estamos formando el hombre integral, estamos muy lejos porque estamos en una situación económica y política que las políticas educativas están tratando de recuperar la unificación de la sociedad a través de la escuela. Me da impresión. ¿Cuándo en qué momento de la historia se dejó de pensar en el hombre integral? Pues? Claro, lo que pasa es que el quiebre de la situación económica y política, claro, empiezan con las políticas globalizadoras, en la medida que la educación se orienta fundamentalmente a rescatar los pobres, en un proceso de alfabetización, y de darle instrumentalidades para resolver su ubicación en el mundo económico, ¿no? Claro.
Bueno, entonces dejamos por acá, pero continuamos en la siguiente. ¿Estamos? Muy bien. Creo que es absolutamente insustituible lo que es un curso con la asistencia, ¿verdad? En vivo, ¿no? Siempre me opuse a los cursos online, en general, no quiere decir que en alguna situación, ¿verdad? Así que vamos a tratar de trabajar para terminar. El otro día habíamos quedado, para los que no vinieron el otro día, que fuiste tú, ¿cómo era tu nombre? Carmen, ¿alguna otra compañera? ¿Vinieron todas las que están hoy? Bueno, porque hoy no hay varones, salvo Pablo, ¿no? Que se tiene que tragar todos los cursos. Yo creo que él va a ser el asesor mejor de las monografías. Bueno, nosotros estuvimos viendo, vamos a retomar un poquito, en el pensamiento estable, la naturaleza, lo central, el ordenamiento de su pensamiento en base a estos ítems que se me ocurrieron a mí establecerlos. No hay ninguna obra que los ubique. Al contrario, decíamos el otro día para Carmen que fue un rastreo en base a citas que muchas las trabajé y las cité, ¿no? Vimos cómo la naturaleza de la vocación, porque él trabaja y define como fundamental la vocación de ser uno mismo. Y en ese sentido la base de la vocación es esa concepción de humanismo integral para Clemente Estable, en la cual la vocación de ese hombre es lo que tiene que ir moviendo la propia vida y de allí después la vocación pedagógica, ¿no? En la cual el educador es un impulsor de ese humanismo a desarrollarse en cada uno, ese poder, no quiero usar palabras de otro autor porque me cruzó la frase de Freire, ser más, ¿no? Para Estable dice, siempre ser perfectible, hacia el infinito, siempre se puede avanzar un poco más en sentido de la perfección. Y allí juega un papel fundamental la cultura como conocimiento, la cultura como ciencia, como arte, como reveladora de nuestra incompletitud, ¿verdad? En función de la cultura. Y la cultura la considera no como algo hecho, no como la cultura dominante, porque yo he visto lecturas de Estable, que después vamos a hablar de esas lecturas, porque las podemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero hay que tratar de investigar en el propio pensamiento sin demasiado condicionarnos con lecturas de determinados paradigmas, ¿no? Aunque siempre estamos posicionados en un paradigma. La cultura para él es la creación de todos los hombres, ¿no? Y la propia creación. Entonces, la cultura interiorizada da herramientas para la propia creación, ¿ven? Me sale la palabra libera al hombre, no lo plantea como liberación, lo plantea como superación del hombre y lucha por la vocación de ser a través de la propia vida, de las profesiones y de los oficios. Las profesiones y los oficios no agotan al hombre. Es mucho más que eso, pero sí se realiza en ellas. Entonces, por eso es tan importante la vocación pedagógica, decíamos, porque la vocación pedagógica para Estable es el maestro, es aquellos que tienen como central interés también una disposición personal y ciertas cualidades que analizamos el otro día, a impulsar a cada niño, adolescente o a cualquier persona justamente encaminar en sentido del futuro, de cada desarrollo personal sin límites, sin determinarlo, ¿verdad? Por eso él decía que la función docente es central en toda situación social y en la vida de cada individuo la función que el docente realiza. Y cuando hablábamos de docente, hablábamos del maestro y del profesor.
Y él decía, ¿por dónde comenzar? Terminábamos un poco los cambios, las reformas. Si en la vida del niño es central la función del maestro, y el maestro se forma con profesores, habría que empezar por eso, formando bien los profesores. Entonces, la educación y la cultura revela poder, y nos hace tener poder. Bueno, él no lo plantea como lo van a plantear muchos autores, pero sí en cierta medida se adelanta que no podemos ejercer el poder para violentar el camino de cada sujeto o la vocación de cada sujeto. Por eso la relación pedagógica para él está definida por la determinación y el respeto por la autonomía y el empuje hacia el logro de la autonomía del educando. Él decía que son dos autonomías que se encuentran en el enseñar a aprender. Y por eso el centro de esa relación pedagógica es el valor de la investigación científica. ¿Y cómo considera la investigación científica? Bueno, la investigación científica para él y el valor del método científico es justamente eso, el saber que no hay verdades de antemano, no están hechas. La cultura no supone verdades preestablecidas. Siempre hay aspectos para investigar. Y dice que la investigación científica se cruza el interés del niño, la búsqueda por la verdad, que tiene un valor moral en la determinación del propio sujeto. Y yo traje algunas citas que en cierta medida también nos ayuda a ir más rápido y a sintetizar. Dice, todo lo que se inventa, todo lo que se crea, todo lo que se descubre, tiende a ser para todos. Ajá. ¿Qué es que lo pague? Todo lo que se inventa, todo lo que se crea, todo lo que se descubre, tiende a ser para todos. He ahí un signo democrático de la investigación. En primer lugar, dice que tiene un gran... para estable vamos a aclarar. Él plantea en toda una dimensión ética del aprender a aprender, una dimensión ética de la cultura y una dimensión ética del método científico. Y aquí la investigación dice, permite a los niños generar solidaridad, generar respeto entre todos, porque además todo se comparte y a su vez se comparte el empuje por el descubrimiento. Dice, sin la investigación científica como fin en sí, todas las profesiones y todas las técnicas se rutinizan, sobreviniendo la parálisis del progreso. Fíjense cuando en este tiempo de globalización, cuando hay una división mundial, se pretende hacer una división mundial del conocimiento y de los saberes, hay países destinados a crear conocimiento y otros a consumir, en cierta medida estamos viviendo esa parálisis del conocimiento. Y esto, la propuesta educativa que no incluye la investigación, es imposible que genere sujetos que luchen por su vocación, que luchen en el sentido de ese humanismo que plantea estable, porque en definitiva es como generar sujetos repitientes. Él decía, el otro día veíamos, repetir experimentos es lo mismo que repetir de memoria. O sea que en definitiva, podemos creer que estamos posicionados en un paradigma positivista muy experimentador y de hecho estamos repitiendo como la pedagogía tradicional. Dice, no se enseñan bien muchísimas cosas importantes si no es investigando. La verdad sin su investigación es poca verdad. Esto lo repite muchísimas veces. Dice, cuando el investigador carece de verdadera vocación, no sobrepasa la manera vulgar. La función del investigador, primero, es descubrir nuevos hechos,
Segundo, fundamentar verdades y después defenderlas, ¿no? O sea, por eso él asocia tanto la ciencia con el arte, porque, y él lo dice en determinado momento, la creación es propia del arte y propia de la ciencia. Lo único que la ciencia se diferencia del arte porque está comprometida con la verdad. En fin, ¿qué tipo de verdad? Ahí sí creo que él hace eco a la predominancia de ese paradigma positivista de la época en que la verdad era la verdad de las ciencias experimentales, ¿no? Y después dice, también lo estamos en otra cita, del mismo libro, Psicología de la vocación y profesión. Del espíritu y técnicas de la investigación científica derivan orientaciones prácticas docentes futuras. Entre otros inestimables efectos educativos de la investigación, en todos los niveles están estos tres. Primero, el de la obligación por la verdad como un absoluto, vale decir, a nada ni a nadie subordinada. Segundo, el de la libertad del espíritu. Y tercero, el de conducir a ver las cosas con nuevos ojos. Es increíble cómo él hace un vínculo entre la libertad y la generación de un sujeto libre y un sujeto que investiga, que no acepta verdades, buenas tardes, que no acepta verdades hechas. Y es eso su preocupación de trabajar en la escuela. Hay otro punto para terminar y poder ir ya a lo que les había dicho, que íbamos a ir a la práctica de los planes, ¿verdad? Porque siempre conviene llegar a la práctica. Una de las cosas fundamentales que él plantea es la humildad frente al conocimiento. Por lo menos es lo que yo encontré, ¿verdad? Dice, todos creemos saber más de lo que sabemos. Y las falsas seguridades son el peor enemigo de la verdad. Sí. Y además lo toma de Confucio. A ver si encuentro la frase de Confucio, en que dice, bueno, no la encuentro, pero dice, tenemos que ser como Confucio. Acá está. Si se supiera en cada caso qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Confucio decía, lo que se sabe es saber que se sabe, y lo que no se sabe, saber que no se sabe. Está en la página 66. ¿No? Esto es muy importante porque y además, fíjense lo que él siempre insiste, que de gran trascendencia es la investigación científica para el destino del hombre, para el destino personal y social. Por eso, dice, el espíritu científico, entre otras características, se distingue porque existe en él una misteriosa atracción que lo mueve a explorar lo desconocido. No voy a seguir con esto, si no, no llego. Por eso, decíamos el otro día que la característica de todos estos pedagogos que hemos tratado, y hay muchos más, porque por ejemplo, hemos hablado de Antonio, bueno, como un elemento, ¿no? Un dato. No se quedan en un discurso absolutamente teórico, idealista, porque a veces cuando analizamos solamente su planteo de la vocación, ¿no? Pensamos que es utópico, ¿no? Yo les decía el otro día la anécdota de una hija mía que empezó leyendo la primera parte, y esto es utópico, y después terminó todo lo que pude rastrear de sus obras y se quedó encantada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lograron de alguna manera hacer cambios, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que decíamos en el comienzo, la posibilidad de la iniciativa, la posibilidad y el empuje desde las autoridades a la creación, a la innovación pedagógica.
nosotros hoy día si lo tenemos que hacer, si lo hacemos, a veces lo hacemos al margen de los mandatos oficiales, ¿no? Clemente Estable trata de que esos planteos, que en el fondo son bastante filosóficos, los concrete en un plan, y es un llamado plan causal. Nosotros conocemos el plan como el plan estable, pero la verdad que el plan se llamó plan causal y lo empezó a realizar en la escuela 12. Esta fue su primera aplicación en 1931, luego pasó a la escuela 70, que hoy día con razón se llama Clemente Estable, y se aplicó en la escuela 86, que era experimental de Malvin, con la dirección de, ahora les digo, de una de las grandes seguidoras de ese plan, María Abate. Además era una escuela en que había mucha disposición, porque se había aplicado el método de De Crolí. Ahora, ¿en el 86? No sé si... No, la escuela 86. No, la 12, la segunda me faltó La 70 y la 86. No, no coinciden con esos números. Este plan estable, 1931 comenzó el plan, pero cuidado, recién se fundamentó en 1946. Y en la década de 40 es cuando más se divulgan estos métodos en estas escuelas. En la experimental de Malvin fue más tarde. Miren, se aplicó hasta el 70. Lo sigue desde 1934 hasta 1969 en la experimental de Malvin. Sí, continuada por Margarita Queirolo, primero por María Abate y después por Margarita Queirolo, que fue maestra, porque, escuchen, lo que hizo Enriqueta Contirriqué, lo mismo lo hace Estable, trabaja con equipos de maestros que se interiorizan en el plan. Pero ahora, ¿por qué? Eso tiene un significado. Este plan se extendió, fíjense, estoy trabajando la obra de Julio Laza, que hace una síntesis, y algunos datos son muy importantes, que él gana un premio de Pedagogía Nacional, pero organizado por el Consejo de Educación Primaria. Fíjense, se deja de aplicar en el 70, en la Escuela Experimental de Malvin, en primer lugar, por el número de los alumnos, y en segundo lugar, porque los maestros no comparten la idea de que para poder aplicarlo tienen que estar permanentemente formándose y estudiando.